El método de actuación integral es el resultado de poco más de 20 años de mi trabajo y experiencia como actor y como maestro. Este curso está compuesto por 8 diferentes técnicas o métodos. El primero de ellos es el curso de expresión verbal que desarrolló el maestro Fernando Torrelafam. En este curso se aprende a respirar de manera adecuada, a colocar la voz, a articular, y por medio de un elemental análisis de texto se aprende a interpretar textos no dramáticos. Otro de los cursos, otro de los sistemas que forman parte de mi método es el sistema de análisis de texto, de traducción escénica, que desarrolló el maestro Hugo Argüelles. Hugo Argüelles fue, desde luego, un importante dramaturgo y daba clases de dramaturgia, pero mucho tiempo de su vida lo dedicó a dar clases de análisis de texto para actores. En este curso la base principal es una tabla que define las características psicológicas de los personajes. Nosotros encontramos 3 o 4 características psicológicas y con eso tenemos elementos suficientes para decidir la conducta y el comportamiento del personaje en escena. Uno de los textos fundamentales para los actores es el libro que escribió Richard Boleslavsky, sus lecciones de actuación. Con estas lecciones nosotros resolvemos muchísimos de los problemas que se presentan en escena. También resulta de mucha utilidad el libro que publicó el maestro Salvador Novo, también se llama Lecciones de Actuación, solo que en este caso se refiere a posiciones, movimientos y desplazamientos, entre otras varias cosas. Y para poder entender lo que escribió el maestro Salvador Novo, para justificarlo, tenemos que necesariamente echarle un vistazo a los griegos, a Esquilo, a antes de Esquilo, al momento en que el teatro era una ceremonia religiosa, para entender la división del escenario, entender en qué área debemos estar de acuerdo a la situación, para poder saber si avanzamos o retrocedemos, para saber a dónde mirar. Todo esto está establecido y codificado desde el tiempo de los griegos. Ignorar esta información es terrible para cualquiera que pretenda ser actor. Existe otra técnica que desarrolló Sergei Eisenstein. Sergei Eisenstein está considerado por muchos como el padre del cine moderno, del cine hablado. Él desarrolló una técnica que se llama encuadre nodal y que la hizo específicamente para formar directores cinematográficos, pero para los actores es de una ayuda invaluable. Desde luego no podemos pasar sin trabajar el método de distanciamiento de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht nos da las herramientas necesarias para poder interpretar un personaje sin que tenga parecido con otros personajes o con nosotros mismos. Y la base que define lo que hacemos en escena, respaldado por todas las técnicas anteriores y los métodos anteriores, es el método de Strasberg. El método de Strasberg fue diseñado a mediados del siglo pasado para educar actores norteamericanos, básicamente sajones. Nosotros somos latinos, nosotros tenemos una forma diferente de responder a los estímulos. Nuestras emociones, para bien o para mal, son mostradas de diferente manera. Entonces, con el respeto que me merece desde luego el señor Strasberg, yo acorté mucho los tiempos del método de Lee Strasberg. Lo estudié durante
varios años lo estudié de la manera típica, con ejercicios muy largos, que ahora considero que pueden acortarse. ¿Por qué? Porque la razón fundamental de la largueza de los ejercicios de Strasberg está en cansar a uno de los lados del cerebro, a uno de los hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo, el modo izquierdo es intelectual, el modo derecho es sintético. El modo izquierdo es el que lee palabras, el modo derecho es el que da significado a las palabras, el que imagina. Muchos de los ejercicios de Lee Strasberg y muchos de los ejercicios de otras técnicas actorales lo que pretenden es aburrir al modo izquierdo para permitir que el modo derecho pueda crear. Esto lo establece perfectamente Diderot en La paradoja del comediante. Y es justamente el uso de las teorías de la cognosis dividida del cerebro lo que utilizo como aglutinante para mi método. Todo lo que vemos, todo lo que aprendemos, todo lo que hago yo actoralmente está unido por la cognosis dividida del cerebro. Esta información es la base, el sustento del método de actuación integral. Posteriormente iremos revisando cada una de estas técnicas, algunas las agruparemos, algunas las veremos un poco más desarrollado, incluso con ejemplos. Pero mi propósito fundamental es invitarlos a que estudien actuación. No importa que ustedes no quieran ser actores. A cualquier gente le hace bien estudiar actuación. Principalmente si su profesión tiene que ver, por ejemplo, con las comunicaciones, con la política, con el periodismo, con la docencia. Y no es necesario que estudien en una escuela profesional. Claro que si estudian conmigo, se los agradeceré. Pueden estudiar en una casa de la cultura o en algún grupo amateur de teatro. Incluso es muy probable que el sindicato de la empresa en donde ustedes trabajan tenga talleres artísticos. De verdad, estudiar actuación es lo mejor que me ha pasado en la vida. Gracias.